Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo convertir un texto plano en 3D. Todo esto lo vamos a hacer con Photoshop. Como ustedes pueden observar, aquí está mi texto, el cual es Oveja Tech. Entonces lo que yo voy a hacer es crearle una profundidad. Para esto me dirijo a la parte derecha y aquí en capas, voy a seleccionar capas. Aquí vemos que está mi capa principal, que es Oveja Tech. Ahora a esta capa principal yo le voy a crear varias copias, las cuales me van a ayudar a darle una profundidad a mi texto, es decir, que se convierta en un texto de 3D. Hay dos maneras de duplicar capa. La primera opción es seleccionar mi capa, luego le doy clic derecho y aquí hay una opción que dice duplicar capa. Pero también está la segunda opción, que para mí es mucho más fácil. Nuevamente selecciono mi capa, luego me dirijo a mi teclado y voy a presionar la tecla control más la tecla J. Como ven, aquí se creó una copia que dice Oveja Tech copia. Una vez que ya creé mi copia, ahora nuevamente me voy a mi teclado, voy a presionar la tecla control más la tecla T y ya se seleccionó el texto. Ahora me dirijo a las flechas de mi teclado y voy a presionar la tecla de la flechita hacia arriba. Listo, ya se movió, y también la flechita de la teclita hacia el costado derecho. Y ya se movió. Luego le doy check y voy a hacer lo mismo. Voy a crear nuevamente otra copia. Entonces voy a presionar aquí Oveja Tech copia, esa capa. Luego voy a presionar la tecla control más la tecla J. Y vemos que se creó una capa que dice Oveja Tech copia 2. Voy a hacer el mismo procedimiento. Me voy a mi teclado, presiono la tecla control más la tecla T. Luego voy a presionar la flechita hacia arriba y la flechita hacia el costado y le voy a dar check. Y así sucesivamente yo más o menos voy a calcular cuántas copias tengo que añadir para que se convierta en este efecto de 3D. Ok, una vez que yo ya creé todas mis capas, en este caso yo he creado 10 capas, pero si ustedes quieren añadirle más capas también lo pueden hacer. Ahora me voy a ubicar aquí en la segunda capa, aquí, la que es copia 9. Me ubico y luego me voy hasta estilos de capa, el cual se encuentra aquí en la parte inferior. Lo selecciono y luego voy a seleccionar bisel y relieve. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es la parte de estructura, la vamos a dejar por defecto. Donde vamos a hacer cambios es en sombra, en la parte de ángulo. En ángulo vamos a colocarle 90 y en altitud 30. Ahora le doy OK. Una vez que ya hice esos cambios, nuevamente me ubico aquí en la capa donde he realizado el bisel y luego le doy clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice copiar estilo de capa. Lo selecciono. Ahora voy a seleccionar todas mis capas. Lo selecciono todas mis capas, todas. Y ahora lo que voy a hacer es dar clic derecho y voy aquí a seleccionar la opción pegar estilo de capa. Al yo darle clic a esta opción, ustedes van a ver el cambio que se ve aquí en el texto. Voy a darle clic y listo, y miren cómo aparece. De por sí ya se ve una letra en 3D, pero todavía podemos hacerle muchos más cambios. Para esto yo me voy a dirigir aquí a mi capa principal, la cual fue Oveja Tech, la capa principal. Luego me voy nuevamente a estilos de capa y voy a colocarle sombra paralela. Voy a seleccionar esta opción. Aquí en sombra paralela, por ejemplo, en opacidad, aquí más o menos tú ya vas calculando la opacidad que lo quieres colocar a tu texto. En el ángulo puedes moverlo un poquito. Miren ahí cómo se ve. Esto ya depende de ustedes. Bueno, a mí me gusta ahí. En distancia también puedes colocarle, miren la sombra más o menos cómo se ve. Voy a colocarle un no tan exagerado, ahí en 7 lo voy a dejar. En extensión en 0 y en tamaño, ahí lo puedo aumentar el tamaño o disminuir. Yo le voy a dejar un tamaño de 5, listo. Como ven, ahí se va viendo un poco más de volumen, ¿no? Y ahora le voy a dar OK. Ahora también le puedo colocar un trazo para que haga la diferencia. Para esto me voy a mi última copia que realicé, la cual fue esta, la copia 10. Luego me voy nuevamente a estilos de capa y voy a seleccionar trazo. Aquí en trazo vamos a colocarle el color. El color yo lo voy a colocar un color más oscurito que la letra, a ver, más o menos ese color. Luego le voy a dar OK. Pero como pueden observar, el trazo se ve muy nítido, se ve muy exagerado. Entonces vamos a cambiarlo en modo de fusión. Voy a darle clic y aquí voy a colocarle trama. Y ustedes van a ver el cambio que se realiza en el trazo. Doy clic y miren cómo aparece. Y ahora le voy a dar OK y listo, amigos. Es más, puedo aquí hacerlo un poco más de zoom, ahí. Y miren, así es como se ve una letra en 3D. Si ustedes quieren que todavía tenga mucha más profundidad, simplemente tienen que agregar muchas más capas. Entonces es algo muy fácil de realizar. Y bueno, amigos, esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!